las 18:30 porque tiene otra reunión. Y la idea era trabajar nuestro plan de incidencia hoy esta tarde. Hay todavía algunas cuestiones que quedaron pendientes de la retroalimentación que cada uno de ustedes trae que pudieran tener de sus respectivas organizaciones, ¿verdad? Eso es muy importante también. Y yo creo que eso podemos hacer en la primera parte de la reunión. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Gracias por la presencia. Buenas tardes. Hola, Estefan. Hola, Hugo. Hola, Ramón. Muy bien, muy bien. Hola, Estefan. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Bien, bien. Mientras se conecta... Hola, Hugo. Se conectan los demás. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Nosotros, la idea era reunirnos esta tarde para tener una retroalimentación de parte de
las organizaciones que están representadas en este equipo, a ver si hay retorno. A lo mejor algunos por el poco tiempo todavía no tuvieron retorno, a lo mejor otros sí. Dado que yo le comenté a la gente que estaba antes, que se conectó antes de que te íbamos a tener hasta las 18:30 solamente. Entonces, utilizar estos 25 minutos para darte toda la mayor cantidad de insumos, producto de la retroalimentación que han recibido sus respectivas organizaciones. Y si hay algún tema todavía pendiente que querramos discutir, entonces, referidos a la propuesta, hacerlo. Y después nosotros nos quedaríamos a trabajar. Hay un documento borrador de una estrategia, un plan de incidencia, que ya tiene que ver con el trabajo de incidencia propiamente dicho, que tiene un componente de comunicación primero, y después tiene el trabajo de socialización, de presentación de estas propuestas en diferentes ámbitos. Entonces, ese es el plan de esta tarde, senador. Entonces, yo no sé si alguno de los presentes, en honor al tiempo, tiene algún retorno mientras se van conectando los demás. Adelante. Ramón, bueno, nosotros se nos complicó alguna cuestión. ¿Qué se nos complicó? En realidad estamos de acuerdo en general con el proyecto, ya se lo habíamos dicho a Stefan cuando hizo la reunión con FEPRINCO hace un mes y medio, 2 meses creo, no me acuerdo hace cuánto que hicimos un primer approach, con la primera versión, ¿te acordás, Stefan? Ya estábamos de acuerdo y seguimos de acuerdo con el espíritu. Tenemos alguna dificultad con esas cuestiones que vos pusiste como innegociables, porque el modelo de elección tenemos que ver cómo se va a hacer, digamos. No está claro hacia adentro, no tiene que ver con el espíritu de la ley, tiene que ver con la metodología, procesamiento de la elección del candidato del sector empresarial. Tiene que ver con eso, nada más que con eso. No hay una cuestión. Hemos ampliado la discusión a la FEPRINCO y entiendo que ellos van ahora a monitorear las otras centrales o con las otras organizaciones representativas del empresariado, porque en definitiva, haciendo un juicio de valor, siempre hubo representación del empresariado, no sé si fue ecuánime o no, ya no puedo decir que sí o que no, porque no viví los procesos donde se ha elegido. Siempre han surgido, creo que de la FEPRINCO, las ternas. Habrá que ver esta vez que están involucrados otros sectores empresariales, como ni siempre la democracia directa es una buena respuesta, digamos. Pero eso es mío, eso no es de la organización, eso no lo dice el OIP, eso lo dice Claudio. Entonces, creo que hay un tema ahí que nos está costando cerrar, que es el cómo, no el por qué. El por qué, todo eso está claro. Nos está costando cerrar el cómo, porque tiene que ser realmente, si vos vas a aprobar una cosa así, tiene que ser realmente algo consensuado donde todo el mundo diga, estamos de acuerdo que este puede ser el proceso, digamos. Entonces les pido que entiendan un poco eso, que no es fácil, no cuando tenemos divergencia estratégica, porque en realidad no las tenemos. Acá estamos todos los que opinamos que el IPS tiene que volver a sus dueños, digamos. Ahora, la manera como está expresado y planteado, que desde el punto de vista democrático es correcta, desde el punto de vista de la aplicación no sé si es tan fácil, digamos. No sé, en el caso nuestro, quizás los gremios sea de otra manera, quizás el lado sea de otra forma. En el tema de los gremios empresariales no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Porque no podemos hacer una lista de la CAP, una lista de los IP, otra lista de los ganaderos, o sea, digamos, no lo veo como que algo así se pueda definir de esa manera, no lo sé, o sea,
yo no le estoy encontrando la vuelta y probablemente lo que yo le pedí al presidente, al vicepresidente, era que busquemos la alternativa para hacer viable esto, veamos qué forma, porque en realidad, ¿cómo realmente lo realizaríamos? Entonces, ustedes me dirán que es una tontería, pero para nosotros no es una tontería, ¿no? Es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja que la tenemos que resolver o políticamente o metodológica o prácticamente, digamos. Entonces, digo esto porque no tengo una definición, ¿no? Y este es uno de los motivos. Bueno, lo pongo como una cuestión honesta, digamos, no. Sí. Ramón. Sí, adelante, Hugo. Claudio, el tema es así, ¿no? Los que van a votar son las empresas asociadas a los diferentes gremios, de acuerdo así debería ser, para ser realmente lo más democrático posible. La experiencia nos indica que este tema de la designación, en primer lugar, en la ley no dice que FEPRINCO tiene que elegir. No, dice representantes de los empleadores, y hay muchos más gremios, entre ellos la CAP, que no hacen parte de FEPRINCO por una serie de problemas que probablemente vos los conoces. Entonces, tampoco no es muy difícil. Basta con que esa empresa esté asociada a alguno de los gremios y además tenga gente en el IPS. Esa es una condición sine qua non. Y bueno, alguien en la empresa, digamos, suficientemente autorizado por directorio, es el que va a ir a votar por la empresa. Es muy simple, no tiene mucha complicación. Basta querer. El problema nomás es que no se quiere. Yo te puedo contar toda la historia porque siempre queremos poner ahí a alguien que esté, en fin, como en todos lados. ¿Sí? No, Hugo, te interrumpo, no es así. Yo te garantizo que no es así. La historia es la historia. La OIP tiene 1.300 asociados. No sé si hay un gremio que tenga 1.300 asociados. Si yo llevo a mis 1.300 asociados, gano la elección, digamos. Y no tiene que ver con eso, porque si no, yo le digo a 1.300 socios que vayan a votar y no tiene que ver con eso, porque lo que estamos buscando es que todo el mundo tenga la misma posibilidad. Y para que todo el mundo tenga la misma posibilidad, tiene que tener la misma posibilidad, ¿me entendés? Y en cuestión democrática de número, no hay la misma posibilidad, ¿me entendés? No existe. No existe un gremio que tenga hoy empresarial 1.300, 1.500 votos. No existe. Entonces, estamos queriendo, y yo estoy queriendo en particular, articular algo que realmente haga que todo el mundo esté representado y tenga las mismas posibilidades. Vos me dirás que es una utopía, que hay una historia, hay un trasfondo, se van a beneficiar los mismos de siempre. Yo te garantizo que no es así, porque si no, no participaríamos de esto. O sea, si no nos interesara, no vengo, digamos, ¿me entendés? No, esto es muy simple. Y no le hacemos perder tiempo a Estefan. O sea, lo que nosotros queremos es que las propuestas superadoras de toda la historia realmente sean superadoras. Y si hay una persona que se juega dentro del Parlamento a introducir una propuesta superadora, por respeto a él, tenemos que hacer cosas que realmente sean respetables, digamos. Porque si no, haríamos las payasadas de siempre. Entonces, no estamos haciendo las cosas de siempre. Estamos haciendo cosas serias. Estamos haciendo una cosa seria porque Rasmussen se merece todo nuestro respeto, porque este ámbito se merece todo nuestro respeto, y por eso si no, yo no diría nada, Hugo. No digo nada, me escondo, ¿me entendés? Y estoy siendo, creo que franco, no sé, por lo menos estoy sonando franco, digamos. Disculpame no concordar contigo, pero nosotros no estamos haciendo nada que no sea respetable. Y Estefan está bien. Lo sabe, ¿verdad? Sí. Vamos a partir por ahí. Tampoco estamos inventando nada porque esto es una forma de elección que se usa en muchos lados. Fíjate cómo se elige el representante en el Banco de Previsión Social de Uruguay. Ahí es la misma cosa, o sea que no es nada fuera de lugar. Y finalmente lo más democrático y correcto que podemos tener es justamente una elección democrática verificada o estructurada y
y fiscalizada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y bueno, si tienen más empresas, más socios, y si todo el mundo les vota, porque yo te puedo decir que en todos los gremios sí sé los que están a favor de algunos candidatos y sé que no estuvieron a favor de otros candidatos que sí fueron indicados por las famosas ternas. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que no hay otra solución más clara y transparente que esa. Cualquier otra cosa que queramos inventar y entrar otra vez en el esquema de las ternas, estamos yendo en contra de justamente lo que queremos, que es definitivamente independizar de los intereses personales, entre ellos la politiquería, al Instituto de Previsión Social. Esa es mi opinión, nada más. Si les parece, nosotros podemos recibir, trabajar en detalle cada una de las propuestas, la propuesta que pueda tener Hugo, la propuesta de Claudio, y tratar de específicamente sobre eso, entonces consensuar un mecanismo. Nosotros no Coincido en que hablamos de tiene que terna. estar muy No claro. estamos hablando de, Ramón, Hugo, no sé por qué dice que queremos volver a las ternas, porque si no lo hubiéramos planteado. No estamos hablando de terna, estamos hablando de buscar un mecanismo que sea democrático. Democrático para algunos es una cosa y para otros es otra. O sea, la democracia, desde que se inventó, ¿no es cierto?, sabemos que es perfectible y es incompleta. Entonces cada uno ve el pedacito que le conviene. Entonces, nosotros como queremos ver el pedazo grande y devolverle a quienes son sus dueños el IPS, estamos intentando no volver ni a la terna, pero tampoco hacer algo donde después digan que terminó no siendo democrático, digamos. Porque si no, nosotros acá nos hemos manejado siempre por consenso y nunca hemos tenido que votar, aunque quizás teníamos posturas distintas. O sea, en realidad uno busca el consenso. Estamos en una etapa, todos deberíamos madurar y entrar en una etapa donde los consensos priven por encima de las diferencias, aunque sean históricas y aunque sean irreconciliables, porque esto es así, digamos. O sea, el bien común hace que haya que hacer esfuerzo. Y yo estoy pidiéndole a ustedes que entiendan que estamos haciendo un esfuerzo y estaremos discutiendo hacia adentro cómo resolver esa encrucijada sin tener que volver a los mecanismos anteriores que no sirven, ya está demostrado que no sirven. O sea, ya ha sido insuficiente, no es que no sirve. Nosotros hemos conducido el IPS en muchas oportunidades. No podemos decir que todo lo que hicieron nuestros representantes estuvo mal hecho. Digamos, eso sería injusto porque no es así. Entonces, y nosotros tenemos responsabilidad. Nosotros no podemos decir, nosotros nunca estuvimos. Y nosotros estuvimos, sí, estuvimos. Hicimos cosas, habría habido algún error, no habría sido las cosas completas como debieron ser, pero fuimos participantes, no fuimos cómplices de nadie, digamos, pero sí fuimos participantes de lo que se dio y de lo que surgió, y no nos avergonzamos de eso. No tenemos vergüenza de lo que hicimos. Lo que se hizo y ya está hecho. Ahora, de aquí para adelante, esta convocatoria de Rasmussen hace un quiebre institucional. Dice, bueno, señores, hasta acá llegamos, y o cambiamos o esto no va más para más. Por eso que hemos respaldado a Estefan en lo que él planteó. Desde el primer momento se lo hemos dicho. Con la primera versión, después, cuando la segunda versión, y seguimos apoyando. Hay cuestiones que son complejas y tienen que entenderlo. Yo creo que estoy haciendo un planteo sumamente honesto y no es sectario, no es personal, no tiene que ver tiene que ver con las cosas que suceden. Los gremios de los trabajadores también tienen sus cosas, ellos lo resuelven y creo que tenemos que atender y aprender a que esto va a suceder cada vez más seguido, si Dios quiere. Bueno, entonces queda la propuesta, a lo mejor podemos darnos una semana de tiempo, dado que la presentación la haría el senador en la primera semana de noviembre. Entonces a lo mejor podemos darnos una semana de tiempo, si es posible, para tener la propuesta del sector empresarial de cómo hacer viable la elección del representante de los empleadores. Como verá, senador, ese ya es uno de los temas que vamos a estar planteando. Adelante, senador. Sí, a ver, yo quiero repetir algo que dije ya en varias oportunidades, ¿verdad? Para hacer este proceso lo más transparente y sincero posible, digamos, ¿verdad? O sea, yo
Yo creo que de hecho no vamos a llegar a la presentación del proyecto en un consenso, en un 100%, ¿verdad? Y yo creo que eso es válido y hay que decirlo, ¿verdad? No solamente en esta mesa. Como yo le dije en varias oportunidades, yo hoy a las 9 de la mañana tuve esta conversación con otra mesa de trabajo, ahora a las 7:30 tengo esta conversación con otra mesa de trabajo y así sucesivamente. Y estoy, digamos, tratando de articular los mayores consensos posibles, ¿verdad? Eso tampoco quita de que una vez presentado el proyecto y donde efectivamente se va a decidir en el Congreso, ¿verdad? Entonces ahí también se pueden acercar obviamente notas pidiendo modificaciones, diferentes versiones, obviamente se va a ampliar mucho más la conversación política también, vamos a ver la posición del IPS con relación a todo esto, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, simplemente para transmitir eso, sí, no crear falsas expectativas, digamos, pero sí con gusto recibir obviamente todo tipo de sugerencias, modificaciones, así como lo venimos haciendo, como dijo Claudio, hace meses, ¿verdad? Y yo creo que el proyecto está mucho más mejorado de lo que estaba hace 3 meses, ¿verdad? No, no es perfecto y seguramente hay sectores que no estarán de acuerdo con algunas cosas y otros sí, y así va a ser, ¿verdad? Pero con gusto seguir recibiendo ¿verdad? Sugerencias, modificaciones. También, para serles sincero, como algunos senadores vamos a ser los firmantes, ¿verdad? Seguramente nosotros va a tener un sesgo hacia lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No podemos presentar algo que no estamos de acuerdo nosotros, ¿verdad? Ahora, eso no quita que después en la comisión se discuta y ganen otras mociones y otras modificaciones también, ¿verdad? Pero me parece más importante ser claro para que pues no se cree una falsa expectativa de que yo traicioné alguna confianza, ¿verdad? Entonces, para decirlo abiertamente, ¿verdad? Porque no es el espíritu tampoco, ni mucho menos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor Infran. No te escuchamos, Víctor. No te escuchamos. No te escuchamos, Víctor. No te escuchamos. No te escuchamos, Víctor. No sé si le escuchamos a Luis Tabela mientras Víctor... Sí, adelante, Luis, mientras Víctor resuelve su problema de audio, de micrófono. Adelante. ¿Ustedes escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Luis. ¿Me escuchas, Luis? Ahora sí, ahora sí. Bueno, adelante. ¿Puedo hablar? Sí, puedes hablar, adelante. Y como no le escuché a Víctor, no sé si terminó Víctor. No, Víctor no pudo entrar todavía, va a resolver su no pudo problema de conectarse. micrófono y después va a entrar. No, en base a la misma línea de Estefan, yo creo que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo. Eso es muy difícil. Y cuando alguien dijo cuál va a ser la posición del sector empresarial, ¿quiénes son el sector empresarial, verdad? ¿Son todos los gremios o es solamente la FEPRINCO que va a hablar por todo el resto? Entonces no es un tema sencillo de solucionar. Yo entiendo la posición de Hugo y realmente es bastante complicado ese tipo de elección, así como estamos planteando, es cierto. Pero insisto, yo creo que hay que presentar esto en el Congreso. En el Congreso se va a decidir. No lo vamos a decidir nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en el fondo. Y este tipo de cosas podemos seguir trabajando y podemos llegar a un acuerdo o no. Entonces un sector va a ir con una posición y otro sector va a ir a otra posición. Y al final los que terminan decidiendo son los senadores y luego los diputados. Esa es la realidad, ¿verdad?
Yo me recuerdo cuando trabajamos por la ley, que Claudio también estuvo, de seguridad en el trabajo, precisamente no lo que redactamos nosotros como sector privado salió, ¿verdad? Y después cuando terminamos de ponernos de acuerdo, ellos volvieron a cambiar. Entonces, ese es el sistema del Parlamento. O sea, va a depender mucho del lobby que podamos hacer nosotros. Lo que pasa es que tenemos que avanzar. Por eso que, insisto, hay que presentar en noviembre. Mientras tanto, nosotros podemos seguir trabajando en otras cosas, ponernos de acuerdo o no. Pero acá lo más importante es cambiar la ley de gobernanza, manejar nosotros la aprobación de los directores y cómo vamos a elegir quién va a ser el representante del sector empresarial o sindical o jubilado. Y yo creo que es medio secundario, no es la base, no es lo más importante. Podemos seguir trabajando un mes más para ir buscando cuáles pueden ser una figura que esté en el medio, pero apuntemos y empujemos ya la ley para la presentación. No esperemos más, ¿verdad? Porque si esperamos 8 días, después de 8 días alguien va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero presentar esto. Y empezamos de cero de vuelta sobre ese punto. O sea, si viene una persona nueva dentro de 8 días invitada por vos, Ramón, y viene con otra propuesta, no va a estar de acuerdo. Es difícil llegar a un consenso en este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que sí yo creo que hay que cambiar el sistema de cómo se elige, de cómo se eligen los delegados. Eso es una realidad, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No pueden elegir más los delegados 3 o 4 personas, no pueden. O sea, hay que involucrarle a mucho mayor cantidad de gente. Y bueno, seguimos trabajando en eso entre nosotros ya, pero que el Parlamento ya empieza a hacer su trabajo a través de Rasmussen y toda la gente que va a firmar el proyecto, ¿verdad? Gracias. Perfecto, Luis. Muchas gracias. En efecto, la metodología de la plataforma prevé que haya más de una propuesta si es que no hay consenso, ¿verdad? Entonces, en rigor y en la práctica es así, el Congreso es quien decidirá. No sé, Víctor y Fran, si pudiste resolver tu problema de micrófono. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Escuchamos bien. Qué bien. Excelente. Bueno, si bien yo no soy del sector, ¿verdad? La gente del sector estuvo hablando. Lamentablemente no está el actor principal acá, ¿verdad? Que es el presidente de FEPRINCO. Que estuvimos conversando sobre esta alternativa y él tiene una idea muy concreta, ¿verdad? A fin de solucionar el impasse, lógicamente se tienen que dar ciertos condicionantes, que es de que en el proyecto se ponga directamente que la FEPRINCO sea la que determine el representante empresarial previo cambio de los estatutos para la inclusión de los gremios empresariales con un hecho concreto y que conocemos las diferencias, por decirle de alguna manera, que la CAP tiene, por ejemplo. La CAP, según el parecer del actual presidente de FEPRINCO, la CAP estaría en la nueva FEPRINCO y otras organizaciones, la Unión de Gremios y otros que aparentemente él tendría interés en incorporar a la FEPRINCO. La FEPRINCO evidentemente hoy tiene 3 patas solamente y habría una intención, hay una propuesta de cambio de estatutos que permitiría el ingreso de los otros sectores, digamos, que hoy día no están dentro de FEPRINCO. No sé si eso va a llegar o no a concretarse, evidentemente es una idea. Pero también hay otros actores que hablan de que sería una discriminación darle la posibilidad al sector empresarial que ellos elijan entre en una sesión de FEPRINCO y no a través del voto directo, ¿verdad? Y que los demás sectores sean sí por voto directo. Entonces hay 2 corrientes de versiones sobre ese punto. Nosotros desde nuestro sector no tenemos inconveniente
Lamentablemente por falta de tiempo y en particular mi central, el presidente de la central y otros compañeros tuvieron el problema este del COVID-19. En el caso del presidente estuvo 15 días en terapia intensiva y está saliendo prácticamente ahora de terapia intensiva y Víctor, ahí se fue el audio, no te escuchamos. que estaba diciendo que los Ah, principales dirigentes de mi central tuvieron infectados por este virus, por así decirlo. Estuvieron, el caso de Jorge Alvarenga estuvo 15 días en terapia intensiva, ahora está saliendo a sala normal. Felizmente está superando el problema y otros compañeros también, entonces no tuvimos posibilidades de rematar, digamos, este tema, a pesar de que va a haber un consenso general. No tenemos mayores inconvenientes nosotros con el proyecto. Y me parece que el único inconveniente a solucionar a futuro va a ser ese tema de del sector empresarial, ¿verdad? Que, como dije, hay dos intenciones, hay dos sectores que plantean ciertas formas de decisión, que va a ser una cosa que van a decidir entre ellos, ¿verdad? Pero lo demás en general, nosotros por lo menos no vemos como una cuestión problemática, pero sí esa situación específica de ir a elecciones, por lo menos la mayoría de los gremios empresariales han manifestado su negativa, plantean otra vez algunos dentro de FEPRINCO aumentado, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, y otros que creen que es una discriminación hacia otros sectores. Eso nomás quería comentar. Gracias. muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces, acá creo que el único sector que nos falta es el de los pensionados y jubilados. Pero estimo que ellos tampoco han de tener problemas. Y bueno, entonces con respecto a este tema, Perdóname, pero ellos de hecho están prácticamente, tienen un sistema de elección ya que se tiene que definir que sea a través de la Junta Electoral nomás, pero ellos ya hacen por voto directo. ya hacen por voto directo. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, entonces queda pendiente recibir las propuestas que podamos acercar hasta antes de la presentación de la ley y por supuesto que después también con respecto a la manera de elección de los representantes del sector empresarial. Y entonces esperamos que también por el lado del sector de los trabajadores de las centrales sindicales tengamos de alguna manera también la aprobación de todos. Sonia Leguizamón pide la palabra. Adelante, Sonia. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Así como dice Víctor, no pudimos hacer una coordinación por lo menos entre los presidentes de centrales sindicales. Bien sabemos que acá faltan organizaciones. Yo acabo de hablar con algunas otras centrales para tener una reunión. Mañana en la mañana vamos a reunirnos. Le estoy enviando algunos antecedentes, algunos están totalmente desconectados, pero como veo también, igual que Víctor, lo que falta es una reunión y socializar esto y sacar una propuesta concreta de parte nuestra. Yo creo que vamos a lograr entre los trabajadores la forma, porque ya es secundario. Para mí, que el proyecto de ley hay que presentarse, estoy de acuerdo con Luis, una vez más. Hay que presentar el proyecto y todo estos detalles ir ajuntando en la medida, pero no parar nosotros, no parar, seguir buscando consensos, seguir trayendo más gente, llegar a más gente que puede incidir en este tema. Es bueno hacer una reunión con los jubilados también,
que no hay ningún problema si nos proponemos a buscarlo. Vamos a tener reunión y porque ya hay una propuesta concreta para presentar también. Y el motivo de esta ley yo creo que es, a más de una organización le va a interesar porque es una lucha de los trabajadores desde siempre, ¿verdad? Pero siempre fue lamentaciones nada más, pero nunca se planteó concretamente cómo se está haciendo hoy. Yo no sé si vamos a lograr, pero intentar yo creo que es bueno y hay que presentar el proyecto de ley ya nomás y ir mejorando dentro de este proceso de tiempo. Como dice el senador, esto no está cerrado. Y cada propuesta, cada idea, ir tirando y finalmente también los senadores y diputados van a tener su propia idea y que van a mejorar o van a trabajar también el proyecto de ley. Nunca sale como nosotros planteamos, así es que la idea es que tomen ellos la idea que tenemos de que la administración del IPS pase en manos de los aportantes, de los dueños, y si eso logramos, el resto tenemos que ir mejorando. Aunque salga una ley, y hasta eso se puede ir mejorando en adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, entonces cerramos la primera parte de la reunión. Si les parece, podemos revisar ya la propuesta de estrategia y plan de incidencia que habíamos enviado. Yo tengo una versión que tiene ya unos aportes de Hugo Cataldo, que él me pidió que él se desconectó por un problema de, va a entrar enseguida otra vez. Me autorizó a que pudiera mostrarles cuál es la versión que él mismo, que él estuvo trabajando. Entonces, con el permiso de ustedes, les voy a mostrar cuál es la utilidad práctica de este documento. Es poder hacer de manera bien ordenada y sobre todo inteligente el trabajo de incidencia. ¿Qué es incidencia? Como su palabra lo dice, es incidir, es lograr en muchos casos, primero sensibilizar a otras personas con respecto al interés que nosotros tenemos y poder, en los casos en que corresponda, también cambiar la visión que a lo mejor esas mismas personas pueden o no tener con respecto a un tema o puedan tener con respecto a un tema. Porque muchas veces la gente no tiene una posición tomada con respecto a algo, entonces con la incidencia lo que hacemos es adherirle a lo que nosotros consideramos que es lo más conveniente. Y en el caso de que tuvieran otra visión de las cosas, entonces que puedan considerar la nuestra con los argumentos que nosotros exponemos y lograr adhesión. Bueno, finalmente, hay una propuesta de formato de plan de incidencia. Creo que es muy importante ponernos de acuerdo sobre lo que acá me dice Hugo Cataldo, no consigo reconectarme y no es internet, dice. Bueno. Tenemos que tener claro cuál es el propósito, qué es lo que es lo que buscamos finalmente. Dice, bueno, el IPS es dirigido por los aportantes, empleados, empleadores, jubilados y pensionados a través de consejeros electos en representación de cada sector con un gerenciamiento profesional. Digamos, un resumen de esto podemos mejorar, está abierto a los aportes de ustedes. Este es un comentario que agregó Hugo. Conste que el Estado también es aportante por el aporte de 100 millones que hizo un concepto de parte de pago de la deuda y por salud en el caso del magisterio y otros. También está previsto que roten en la presidencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esto? Lo que buscamos es como dicho de otra manera, que la conducción del IPS pase en manos de los privados, de los aportantes, de los tres aportantes. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? La propuesta es, para contribuir al propósito, es, bueno, apoyar el proyecto de ley de gobernanza del Instituto de Previsión Social presentado por el senador Stefan Rasmussen, que es el que estamos analizando, con la salvedad que él mismo manifestó de que en general, la propuesta que se va a presentar es la que él nos ha presentado, pero puede tener variaciones incluso por el camino. Creo que es muy importante que debamos ponernos de acuerdo sobre la flexibilidad que podemos tener
a la hora de negociar con respecto a nuestra propuesta, ¿verdad? Yo recogí de las actas y traté de extraer lo esencial de lo que podemos considerar no negociable. Esto de no negociable también es relativo, ¿verdad? Llegado el caso, uno también tiene que probablemente hacer algún tipo de concesión para conseguir otras, ¿verdad? Que son centrales. Entonces, creo que el número de consejeros es vital. ¿Por qué? Porque del número de consejeros y su conformación, como dice después, es que se deriva que el control pase o no en manos de los privados. Voy a hablar así en general de los privados. Y no del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que buscamos. Pero también pasa por... Ramón, discúlpame Sí. que te interrumpa. Adelante, Víctor, sí, por favor. Adelante, adelante. Si yo soy el Ejecutivo que voy a escuchar tu propuesta, o el Parlamento te voy a rechazar el proyecto Rasmussen de inicio. Aquí no es la propuesta de que el sector privado maneje el IPS. La propuesta es despolitizar el manejo. Pero no hay que hablar de que ahora el sector privado ya va a manejar el IPS. No tiene que apuntar a una privados contra públicos, porque entonces vamos a buscar una antipatía rápida del sector público a nuestro proyecto. Esto es simplemente de que los sectores estén representados por su gente y nada más. Entendemos nosotros de fondo lo que se pretende, pero no hay que estar insistiendo en esa cuestión de ser anti, porque va a ser negativo para justamente para la incidencia que vos planteás, ¿verdad? Eso nomás. Correcto, me parece muy bien, gracias por la acotación, Víctor. Ahí un poco más abajo está también tenemos que hablar sobre la comunicación y tenemos que hablar también sobre el mensaje que tenemos que dar. Eso es muy importante lo que decís. Yo, por supuesto que esto acá, Hugo Cataldo nomás me dice que no puede, va a reiniciar su computadora y después va a intentar entrar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que este lenguaje, estas expresiones son las que vamos a utilizar en la incidencia. Pero, voy a hacer uso del lenguaje que sí vamos a utilizar a la hora de la incidencia. Entonces, entendemos que lo que hace al cumplimiento del propósito son estos elementos. Primero, el número de consejeros, la conformación del consejo, que haya una mayoría del sector privado, la forma de elección de los representantes también, porque hoy día también hay representantes de los empleadores, de los empleados, de los jubilados, pero la forma de elección es diferente. Entonces, eso también forma parte de los puntos principales para que realmente se produzca un cambio. Entonces, la forma de elección. Otro tema también es la creación de dos direcciones ejecutivas, una de salud y otra de seguridad social, que significan en la práctica una separación de ambos sectores que son, por supuesto, diferentes. Y que hoy día aparentemente, no sé si están mezclados o no, pero eso es lo que nosotros buscamos con las dos direcciones. Acá hay una acotación de Hugo Cataldo, dice, tenemos que pensar en una dirección general que sea el Ejecutivo por encima de las ejecutivas. Entonces, bueno, esto es una acotación de... Te hago una consulta. Sí, adelante. Yo creo, ¿cómo está? Yo no sé si la mejor forma de plantear es como los puntos no negociables de la propuesta. Suena muy Sí. Digamos, excluyente, ¿verdad? Yo Sí, creo que estos podrían ser, no sé, los puntos principales. esenciales de la propuesta. Claro, porque al final todo esto va a ser discutido de alguna manera, ¿verdad? Eso nomás quería. Y también avisarle a todos que yo tengo otra reunión ahora a las 6:30. De hecho, ya comenzó hace 10 minutos. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad? Yo
quedo a disposición vía WhatsApp, vía mail, a través de Ramón, vía llamada, como quieran, ¿verdad? Para que me puedan enviar lo que les parezca, si es que, como decía Sonia, ¿verdad? Si yo de hecho, un poco por los comentarios de Bernardo la otra vez, yo le estuve contactando otra vez a Braulio Ayala esta semana, ¿verdad? Que era un poco el contacto que yo tenía por los jubilados y demás actores que hicimos algunas reuniones en la CUT, ¿verdad? En la CUT-A. Para generar una reunión final, entre comillas, ¿verdad? Para explicarle y ver si había algo más. Quedo también a disposición para eso, ¿verdad? Si es que se da, ya sea Zoom o presencial en algún lugar con distanciamiento, sin problema quedo a disposición. Y como decía Luis también, para ir cerrando, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Yo también ya envié a la conducción y a la bancada de Patraquería la última versión para que se analice, digamos, y se vea si hay algo más que ajustar o no. Entonces, para poder efectivamente presentar este proyecto de ley en las próximas semanas, no sé si quedan 2 semanas seguramente, y ahí otra vez se dispara una serie de conversaciones, ¿no? Entonces quería nomás, para concluir por lo menos mi participación, ¿verdad? Comentar esto y obviamente quedar atento a cualquier otra conversación que se pueda dar y también agradecerle mucho su tiempo, ¿verdad? Yo creo que este es un trabajo un poco tedioso, pero entendemos todos y me incluyo de que es necesario trabajar de esta forma para hacer la reforma, por más que no la podamos hacer toda junta, por lo menos un paso a la vez, ¿verdad? Entonces agradecerle el tiempo de todas las reuniones, la paciencia, obviamente la discusión dentro del disenso, ¿verdad? Y bueno, y quedo a las órdenes. Ojalá podamos construir esto para muchas otras cosas que necesitamos cambiar y no son fáciles, ¿verdad? Pero quedo a disposición, agradecerle el tiempo y bueno, y pedir, digamos, disculpas porque me tengo que retirar a otra reunión. Gracias, senador. Nosotros también nos quedamos disponibles. Este equipo va a continuar en la medida que lo decida. Yo creo que acá nos une un interés, un propósito común. Eso nos va a mantener seguramente unidos en el tiempo para poder hasta lograr el propósito. Esta es recién la primera batalla, ¿verdad? Tenemos muchas otras por delante. Hay muchos temas que hacen al sistema de seguridad social que hay que ir construyendo. Entonces, senador, contá con nosotros también en el caso de que se necesite nuestra presencia para incidir en algún actor que sea relevante. Estamos acá disponibles. Y muchas gracias realmente por esta apertura, esta manera tan amena de trabajar, tan abierta de trabajar, que realmente nos da una satisfacción muy grande. Buenísimo, hasta luego, gracias. Encantado, hasta luego, senador. Hasta luego. Bueno, entonces, este documento va a estar en la plataforma y ustedes pueden entrar para ir haciendo las acotaciones que quisieran. Es muy importante también saber, a la hora de hacer la incidencia, cuáles son los puntos más vulnerables de nuestra propuesta. Y yo tomé nota de algunas que extraje de las anotaciones que teníamos en las reuniones. Y yo no sé, pero acá tengo dudas. No sé si es que esto es así o no. Ustedes que tienen más experiencia y que han estado haciendo incidencia por este mismo tema antes, sabrán cuáles son los temas más vulnerables, cuáles son nuestros flancos más débiles con esto, para que yo pueda tomar nota. Ramón. Sí, adelante, Luis. Mira, acá hay un solo flanco débil o fuerte. El Ejecutivo quiere seguir manejando el IPS. Sencillo. Al cambiarle la gobernanza, no digo que ese grupo va a manejar el IPS porque hay todo un racimo debajo que lo va a seguir manejando el Ejecutivo porque son funcionarios públicos. Se elige
por la ley del funcionario público. O sea, si vos le vas a pillar a alguien y le querés sacar, no le vas a poder sacar, ¿verdad? Le vas a mandar al freezer, pero no le vas a poder sacar. Entonces, eso no va a cambiar, no pensemos que esto va a cambiar en 6 meses. Imposible, ¿verdad? Pero esa va a ser la lucha, ¿verdad? La lucha va a ser de que ellos quieren seguir manejando y ahí está todo. No hay otro problema en esta historia. Lo que sí yo estaba pensando que los 3 dueños van a tener 1 año la presidencia y cada uno va a ser electo por 5 años, ¿cierto? Si es 5 años, cuando hagan el recutú, hay uno que no va a ser presidente. O sea, no tiene que ser por 12 meses, tiene que ser por un poco más de 12 meses. Porque tenés que dividir los 5 años dividido 3. Y ese es el periodo que debería de ocupar la presidencia. Que no sé si se modificó en todos estos cambios que había planteado. No es así, Luis. No es así. No es así, Luis. ¿Cómo es? Los 5 van a ser presidentes. ¿Quiénes son los 5? Y representantes del Ejecutivo y representantes de empleadores, trabajadores y jubilados. Pero, a ver, para entender, ¿quiénes son los dueños del IPS? Trabajadores, empleadores y jubilados. El sector público no es el dueño del IPS. Primero. Y segundo, vamos a suponer, quiero terminar nomás, vamos a suponer que se decide que el sector público sea uno de los dueños del IPS. Entonces tendríamos 4 dueños, no 5, porque tanto trabajo como salud representan al mismo dueño. Entonces tendríamos o 3 dueños y 2 fiscalizadores que serían el ejecutivo o 4 dueños, pero no 5. Pero Luis, no está expresado así en la ley. Eso que vos estás planteando no está expresado de esa manera. Yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero como lo escribió Rasmussen, él puso a los 5 como 5 presidentes alternados. Y él definió, si no, buscamos la ley y lo ponemos, él definió al Estado con dos presidencias, o sea, cada uno va a ser presidente. O sea, él no definió el concepto de quién son los dueños. Él dijo incluir la gobernanza y se modifica el sistema de elección. No quitó al Estado como presidente del IPS, digamos. No está expresado así, la ley. O me parece a mí que no está expresado así. No sé, Ramón, si estoy equivocado. No, así es, como decías, Claudio. Okay. Hola, Luis. Fleita. Bienvenido, Luis Fleitas, representante de FEPRIM. Gracias, ¿Qué Luis. tal? ¿Cómo están? Excelente. Disculpen que recién a las 17:45 recibí la invitación, así que, y estoy llegando del Chaco, así que estoy a las órdenes y voy a tratar de enganchar con los temas que están tocando. Muchas gracias. A las órdenes. Dicho eso, de que en realidad nuestra lucha principal va a ser con el Ejecutivo. En algún momento yo también nota de que alguien mencionó algo que había dicho Benigno López referido al manejo del IPS por parte de digamos, con este esquema de gobernanza. ¿Cuál era su posición? Yo me pareció haber escuchado algo, no tomé nota así fielmente, pero la idea de este apartado es indicar por dónde nos pueden atacar, ¿verdad? Principalmente. Sabemos de que el motivo de fondo es evitar en lo posible el perder el manejo del IPS, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo. Entonces dejamos así. Acá la acotación de Hugo Cataldo dice, el problema mayor es por la responsabilidad.
En caso de ser funcionario público, la ley es más rígida. Habrá que buscarle una solución en que la responsabilidad sea muy controlada. Él se refiere a las sanciones por la mala administración. Bueno, entonces, esto podemos mejorar. Veamos entonces ahora cuáles son los actores claves sobre los cuales tenemos que incidir y sus intereses, ¿verdad? Entonces, por un lado, le tenemos a los aportantes trabajadores. Acá tenemos básicamente a las centrales sindicales. Quiero poder nombrar después abajo toda la lista de las centrales. La mayoría tendría el interés de que el IPS sea dirigido por los privados. Me corregirán si es así. No sé si ponemos la mayoría o todos, ¿verdad? Ya te corrigió Víctor, Ramón. Es lo mismo que te dijo La de administración no va arriba. a ser administrada por los privados. Eso te Ramón. tenés que sacar. La administración va a ser administrada por los administradores del IPS que van a ser en ese momento funcionarios públicos. Provengan de donde provengan. Quítate ya ese chip de tu cabeza de privados contra públicos, porque no va por ahí la cosa. Cuando vos te referís a esta redacción que los privados no pueden decidir el destino de fondos públicos. No, vos hablaste recién otra vez No. de... Abajo, abajo. Abajo. Ahí. Más abajo. Ahí. Dirigido por los privados. Donde marcaste recién. Sí. La mayoría tendría interés en que el IPS sea dirigido por los privados. Sí, Ese párrafo tenés que quitarlo. Totalmente. Entonces, los aportantes jubilados sí van a tener el interés en que el interés sea dirigido de la manera propuesta, ¿verdad? En realidad todos los actores tienen... yo quiero hablar un poquito ahí. Sí, adelante. Estoy de acuerdo el tema privado, pero la mayoría de los tres sectores, empleadores, trabajadores y jubilados, tiene interés de que administre esta institución, por ser parte por ser dueña de la institución, ¿verdad? Porque son los aportantes. Entonces sería mejor que va a ser dirigido por los aportantes directos, que estarán dirigidos, y no decir que estará dirigido por el sector privado, sino por los aportantes. Porque no cualquiera va a venir a entrar también a administrar ahí, sino los aportantes son los que van a administrar. Disculpame, Sonia. Sí, adelante. Hola, Sonia. Sí, adelante. Adelante, Luis. Hola, Sonia, ¿qué tal? Sobre ese punto, quiero nomás comentar que históricamente fue un tema que se batió sobre el tema de la participación del Estado dentro del manejo del IPS. Y uno de los argumentos es el aporte del Estado con el 1,5%, creo que era en ese, o no sé si el aporte del Estado, que es una deuda histórica que se tenía que desde el año antepasado creo que se estuvo pagando. Y también se habló y se argumentó que el Estado es uno de los mayores aportantes al IPS. Por eso ellos cuestionaban de que sí también es parte. Y no estoy queriendo defender, aclaro, ¿sí? Simplemente aclarando cuáles fueron los argumentos que en su momento se discutió sobre ese tema cuando estaba como consejero representante de FEPRINCO ante el Consejo. Y sacaron la lista, en el Consejo presentaron la lista de los aportantes, tanto Itaipú, ANDE y otras instituciones públicas que realmente alcanzaban cifras importantes. Y eso fue el argumento en su momento. Yo también considero que, y estoy de acuerdo que el Instituto de Previsión Social en manos del sector privado, de los aportantes o genuinos de la seguridad social, va a cumplir un rol importante y va a ser diferente, porque de alguna forma siempre la discusión, y disculpen que estoy entrando recién ahora, tal vez no esté en sintonía con ustedes,
Acá, acá lo que tenemos que buscar es despolitizar el IPS, de alguna forma, para que sea un manejo genuino y realmente la gente reciba un servicio que se merece. Quería acotar nomás eso. Disculpame, Sonia. No, está bien. Si el Estado está aportando, ahora vemos que los 100 millones, los 100.000 millones que aportó en esta etapa, estamos viendo el aporte del Estado y sería bueno de lo aportante, entonces significa el Estado. Además, el Estado tiene también varios funcionarios por quien paga. Los propios funcionarios del Instituto de Previsión Social, varias instituciones públicas. Realmente el Estado está representado dentro, es aportante, directo e indirecto, es aportante al Instituto de Previsión Social. Y por ley sí son parte, es un tripartismo. Este debería ser realmente, ahí tenemos que inducir que el tripartismo pueda administrar el Instituto de Previsión Social. Y yo estoy de acuerdo que el Estado hay que mantenerlo por todo lo que estamos diciendo, pero principalmente sostener las tres patas, tanto empleadores, trabajadores, gobierno, en la administración del IPS, porque así estaba pensado del inicio. Y eso hay que sostener, pero despolitizando, que no sea el Estado el que elige al presidente, que no sea el Estado el que tenemos que pasarle la lista para que ellos defina otra vez, porque escuché también, nosotros mismos estamos diciendo, cuando consensuamos a pasarle al Poder Ejecutivo que nombre a los representantes. Todo eso tenemos que repensar si es que realmente queremos, o bien nosotros mismos nos tiramos otra vez a lo que estamos pretendiendo hacer. Muchas gracias, Sonia. Entonces, ¿les parece que nosotros precisemos acá aportantes empleados, empleadores, jubilados y pensionados? Ramón. Sí, adelante, Víctor. Bueno, yo creo que Luis con su experiencia ya prácticamente dijo lo que venimos sosteniendo hace tiempo. De fondo, todos sabemos, no queremos que se diga, pero de fondo lo que se pretende es la despolitización de la gestión del IPS. Ahí está el quid de la cuestión. El Estado siempre va a estar. El Estado, de hecho, somos todos. Hay que diferenciar el Estado del gobierno. El gobierno es una cosa, el Estado es otra cosa. El Estado es juez y parte constitucionalmente de los fondos previsionales, artículo 95. Pero la gestión va a ser por personas que van a ser designadas por sus sectores, provengan de donde provengan. Esa parte nomás lo que a mí me preocupa, que quitemos esa cuestión privado-público. Puede ser un gran administrador una persona que venga del sector público, o puede ser un gran administrador una persona que provenga del sector privado. Eso se verá, ¿verdad? Pero por lo menos lo que queremos es legitimidad en cuanto a la elección de los representantes. Los empresarios van a definir cuál es su plan de elección. Los trabajadores estamos en una cuestión de voto directo y los jubilados también. Y los dos miembros del Ejecutivo, lógicamente el presidente decidirá quiénes, o sus ministros decidirán quiénes van a ser sus representantes, ¿verdad? Pero la gestión va a ser esa, ¿verdad? De personas que van a ocupar un cargo dentro del sector público para administrar una entidad pública como el Instituto de Previsión Social, que sus principales aportantes son trabajadores y empresarios, y el Estado que ahora comienza a actuar, porque las empresas del Estado son empresas, son sociedades anónimas también. Ya un poco están saliendo de la figura clásica del servidor público, es más, ya están siendo manejados por el Código Laboral y no por la función pública, por la ley de la función pública. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece esta redacción sobre los actores claves? Acá, no sé si ponemos acá por los... Ramón, sí. Quisiera agregarlo, no sé cómo se pide la palabra. Sí, adelante, Luis. No, perfecto. Somos pocos, así que no hay problema. Ahí tocó Víctor un tema que es un poco el problema principal de todo esto, ¿verdad? A mí me tocó
una experiencia interesante donde los aportantes genuinos que estamos hablando, el sector obrero, sector el sector de jubilados, el sector empresarial, siempre chocamos en cierta forma con la barrera política. Y es un poco de suerte la que le toca a cada consejo, ya sea electa o selecta de la forma como describió Víctor, y de que se respete el nombramiento de cada sector. Y yo creo que sería importante que de los nombrados, tanto representantes del sector ejecutivo como del sector privado, de ahí salga el presidente del IPS, que haya una evaluación interna entre los consejeros designados, ya sea por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y los siguientes miembros, que haya una nómina y que esta nómina se designe al presidente, porque esa va a ser la única forma de que en cierta forma el Consejo va a tener la potestad de elegir quién va a ser el presidente, el administrador porque el Consejo es una entidad resolutiva y el presidente del IPS tiene una representación ejecutiva ante las demás gerencias, como está estructurado hoy. Antes habían 12, 15 directores y hoy hay 2 o 3 gerentes, 4 gerentes creo que hay. Estoy pensando en voz alta nomás, ¿verdad? No estoy ordenando mis ideas puntualmente, pero ese es el punto que quiero mencionar, porque antiguamente había un problema y se le convocaba a los directores que eran los ejecutivos máximos de la administración y tenían 15, 20, y ahora 4 gerentes o 5 gerentes que son representantes de cada área. Quiero nomás decir de que en cierta forma es muy difícil asumir responsabilidades sin autoridad. Y creo que en cierta forma los miembros del Consejo tienen muchas responsabilidades sin tener autoridad en base a las decisiones que toma el Ejecutivo, que en este caso es el presidente del IPS. Y por ahí viene un poco Perdón, eso es Luis, disculpame, te interrumpa. En este proyecto está orientado así exactamente como vos estás diciendo. El Consejo va a elegir al presidente, incluso se habla de una rotatividad tipo FEPRINCO. Perfecto. Dentro de los 5 años. Y va a haber un gerente general que va a ser el ejecutivo del IPS. Bueno, aquí se le llama director ejecutivo en el proyecto. El consejo va a ser resolutivo y controlador. El consejo. Y el presidente casi va a ser una figura decorativa que va a recibir a toda esa gente que solamente quiere hablar con el presidente y bla, 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 que ya sabes cómo es. Pero la ejecutividad de la gestión va a estar en el director ejecutivo, que va a ser una persona contratada por concurso de mérito y tiene las cualificaciones ahí en el mismo proyecto, las calificaciones técnicas que se exige, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gracias Víctor por la aclaración. Yo te pasé, complementando un poco la explicación de Víctor, te pasé a tu WhatsApp la última versión del proyecto de ley que explica básicamente esto que estaba diciendo Víctor. Entonces continuando con nuestro plan de incidencia. Creo que acá también otro actor clave central es el Ejecutivo. ¿Verdad? Yo no sé, yo me permití poner acá, ustedes son los expertos en incidencia. Presidente de la República, ministro de Hacienda, ministro de Salud Pública, ministro de Trabajo, presidente y consejero del IPS. Entonces, esas son las personas, las personas sobre quienes tenemos que incidir. Yo no sé si están de acuerdo con esto, si le quitamos
alguien, le agregamos a alguien. Hay un comentario de lo que decía recién Víctor, el Ejecutivo va a estar en contra. Desde luego dice que van a estar en contra porque se les dejaría un costo de casa importante para el clientelismo político y los negociados. No podemos esperar que estén a favor, solo la presión ciudadana logrará que se apruebe esta ley. Entonces, esto es lo que están propuestos acá como parte del Ejecutivo sobre quienes hay que incidir. Podemos ir agregando después si es que visualizan otros más. Después tenemos el Congreso. Tenemos las bancadas. Yo creo que el trabajo, entiendo, se hace por bancadas. El Partido Colorado, Frente Guazú, Liberal, Patria Querida. Creo que son los partidos con mayor representación parlamentaria los que tienen seguramente que más incidencia. Después tenemos también prensa, opinión pública, que nosotros creemos que en general va a acompañar la idea de que el IPS sea dirigido por los aportantes. Los periodistas sufren las consecuencias de un IPS mal manejado. La acotación de Hugo, creo que tendremos la prensa a nuestro favor, tenemos que hacer varios. Bueno, después tenemos cómo vamos a hacer la incidencia. Tenemos lo central es la comunicación. El mensaje que vamos a, creo que todos tenemos que hablar un mismo lenguaje, todos tenemos que coincidir en estar de acuerdo con el mensaje. En algún momento se habló de que entre los argumentos racionales está la racionalidad jurídica. Aparentemente la Constitución Nacional establece que los fondos de pensión tienen que ser manejados por los aportantes. Yo revisé el artículo de la Constitución Nacional, justo no estaba, y no hacía referencia a la forma de a quienes tienen que manejar los fondos de pensión. No sé si alguien tiene esa información, pero eso es importante confirmar. También se habló de que las mejores prácticas en el mundo recomiendan que los fondos de pensión sean administrados por los aportantes. Esto también me gustaría que me puedan ayudar a precisar los que tienen más información y conocimiento sobre esto. Los fondos de pensión sí, no van a ser administrados por los aportantes, Ramón. Los fondos de pensión, lo que se tiene que hacer, sí. si es posible, los fondos de pensión van a ser administrados por el Consejo de Administración y sus ejecutivos. El plan de inversión es lo que yo pretendo que se establezca en una ley especial, ya un programa de inversión porcentual por sectores que ya se consensuó prácticamente con Hacienda, con la, justamente Beltrán fue el que preparó hace 3 o 4 años cuando se discutía la superintendencia. Yo creo que eso es lo que hay que buscar aprobar, ese plan de inversiones, de tal manera que la administración sepa de que en bonos del Tesoro puede invertir hasta el 5% del capital de los fondos de pensión, qué sé yo, por tirar alguna cifra. En renta fija puede colocar hasta el 10%. Tiro así valores como... Eso es lo que se tiene que definir. Así que el Departamento de Inversiones del IPS prácticamente se va a abocar a ceñirse a esos porcentajes y a proponer al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva dentro de esos planes, por ejemplo, renta fija, bueno, queremos colocar en tal banco, de acuerdo a los criterios de ese momento, ¿verdad? Pero no es que los aportantes van a manejar. Sí, No. está bien, está mal. La responsabilidad final es de los consejeros, los que tienen realmente la rúbrica y que son los que pueden tener problemas después, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que conviene dividir en dos entonces esto. Las mejores prácticas en el mundo recomiendan que instituciones como el IPS sean administrados por los aportantes. No sé si esa redacción es Ramón, creo que por los sí. aportantes Es muy engloba una general. gran cantidad, muy general. Tenemos que ver, Sí. tiene que ser específico, tiene que ser consejo, porque va a ser muy difícil
cuando venga un mandato de los aportantes y te digan Claro, que hace una inversión o te sí. instruyan para hacer una inversión que no es la apropiada o no es la que te va a generar renta. Pues tenemos que recordar de que los fondos jubilatorios deben generar renta y en cierta forma nos tenemos que guiar en base a invertir, pero en los fondos en inversiones seguras y rentables. Entonces ahí viene un poco tengo que limitar, porque si no va a ser incontrolable la cantidad de gente que va a entrar a pedir y cómo, Sí. cómo administramos eso en caso que Vamos a un tener, consejo. Sí. vamos a Adelante, tener Víctor. como los campesinos que van a pedir condonación de deuda, pues. Así mismo. No, está bien. Está muy bien la precisión. Yo creo que Es muy cometí un problema de muy delicada la precisión. inversión. Por eso se tiene que Sí. establecer en una ley, si es posible, el porcentaje de inversiones por sectores, definir claramente eso y a partir de ahí el margen que tiene la administración ya es moverse dentro de esos porcentajes. Lo Entonces, que al respecto de los fondos de pensión, ¿qué en nuestro mensaje, cuando, no sé, te vaya al péndulo con Carlos Peralta y te pregunte, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo proponen ustedes manejar los fondos de pensión? ¿Cuál va a ser el mensaje? eh, Tenemos que decir. Ramón, Sí. sobre el tema, ese es un tema, eh, es un tema de discusión clásico, vamos a decir, ¿verdad? Porque ahí entramos en, en qué, dónde se invierte el dinero, dónde se invierte, y mucha gente cree que los fondos del IPS están seguros cuando están guardados en una caja de máxima seguridad, caja fuerte de máxima seguridad, y que no es así, tiene que generar renta. Y ahí viene un poco lo que se implementó durante mi experiencia como consejero, de que se le puso límite inclusive a la banca privada, donde no podía exceder el 40% del capital integrado a cada banco. Es decir, no podía tener por ejemplo, un banco X, tener un capital de 100 millones y, y que el IPS coloque 120, es decir, hasta 40 millones. Había un tope. Ese tope se administraba. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno que tuvimos con esa medida? Que muchos bancos, la mayoría topearon en corto plazo. Y cuando empezamos a buscar resultados, rendimientos, en vez de aumentar la tasa de depósitos, de colocaciones, empezaron a bajar. ¿Y cómo se pudo mantener un equilibrio? Diversificando las colocaciones. Porque ese es un problema serio que tenemos. El mercado financiero no es tan grande para soportar tanta cantidad de dinero. Estamos hablando más o menos 2 billones de dólares o 1.800 millones de dólares dentro del sistema financiero que muchas veces no tienen capacidad de aguantar. Y si uno se excede a esos límites, está poniendo en riesgo también los fondos de los jubilados, de jubilación. Entonces ahí viene un poco una discusión que tendríamos que analizar, y Víctor también nos puede ayudar en ese sentido, de ver la forma cómo diversificar esos fondos, siempre con la máxima seguridad de que estamos hablando. Por eso lo que comentó, que se presentó una escala donde te dice, puedes invertir por decirte, y voy a decir una cosa, pero no me tomen a mal lo que voy a decir, por ejemplo, en bonos soberanos, por ejemplo, entre tanto y tanto, en bonos para inversión pública, tanto, un porcentaje que limite. Entonces, la función de un consejero para decir, bueno, yo me puedo mover en esta escala de porcentual de colocaciones y no tengo que pasar. Entonces uno puede hacer un análisis financiero
y promediar las colocaciones y sacar un promedio, porque finalmente de eso se trata, pero siempre sin dejar de lado la seguridad en las inversiones, porque no nos olvidemos que es un ente que tiene que generar, esos fondos deben generar renta. Y lo mismo pasa, voy a tocar un tema que no sé si tocaron anteriormente, pasa con los inmuebles que tienen IPS. Haciendo una evaluación rápida, más o menos también está por los 1.800 millones de dólares de inmuebles que hoy no generan lo que deben, no generan la renta que debe generar esa cantidad de dinero, porque el IPS no es una inmobiliaria, no es una, no está en el negocio de la especulación. Debemos generar renta. Eso también tenemos que analizar. Entonces, esto es un campo muy amplio que amerita un análisis profundo. Porque también si entramos y estoy de acuerdo con Víctor una vez más, si entramos en un punto de discusión de que se libere la colocación y que estemos, eso va a ser un tema muy difícil de controlar. Y teniendo también, en cierta forma, presiones de diferentes sectores, se va a perder el manejo controlado de esas colocaciones. Eso nomás quería agregar. Perfecto. Yo fui tomando nota y entonces puse acá una síntesis. Los fondos de pensión deben generar renta, tener límites de colocación en los bancos, diversificando las colocaciones con la máxima. No, perdón, no en los bancos, no quiero Sí. límites en las colocaciones. Los tipos de inversiones. Tipo de inversiones, porque ahí voy a entrar en un conflicto y el amigo Beltrán me va a cerrar mi línea de crédito. Diversificando las colocaciones con la máxima seguridad. Perdón. Ramón. Adelante, Claudio. Sí, adelante. Una de las cosas que nosotros habíamos desarrollado era no desarrollar. Si nosotros planteamos una transformación total del IPS de todas sus responsabilidades y de sus obligaciones, era muy probable que no llegáramos al consenso de que lo único que queríamos cambiar era la gobernanza. Por eso que no avanzamos en las cuestiones estratégicas de la salud ni las cuestiones estratégicas de los aspectos financieros, porque se hacía hincapié exclusivamente en el tema de cambiar la gobernanza. De hecho, si ustedes leen la ley que propuso Rasmussen, ahí le da responsabilidades a cada uno de los actores para que ellos definan una nueva estrategia. De hecho, Rasmussen explicaba y decía, no vamos a tocar nada que no sea el tema de la gobernanza y que el nuevo consejo se dé un tiempo para iniciar las transformaciones. En ese sentido, yo analizando lo que vos expusiste, Ramón, la ley de Rasmussen tiene, como lo dice el FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y las 4 cosas. Los 4 elementos del FODA lo tiene esa ley. Un ejercicio, o sea, más allá de las discusiones que nosotros tenemos pendientes que tienen que ver con la elección de los representantes y ese tipo de cuestiones, o sea, si nosotros no identificamos, o sea, para identificar el plan de acción tengo que identificar cuáles son mi debilidad y mi amenaza, porque en definitiva tengo que empezar a resolver hacia afuera esas amenazas con mi discurso y a partir de mi fortaleza y mis oportunidades. O sea, ¿qué significa esto? Vos pusiste una lista de actores, el Estado, como decía Víctor, nosotros no lo podemos identificar al enemigo, sino que le tenés que identificar. A mí me gusta mucho la posición de Sonia cuando ella habló del tripartismo. En realidad está de moda el tripartismo. Nosotros en la UIP estamos trabajando a través de los consejos tripartitos en cada uno de los lugares que podemos desarrollar. Víctor lo sabe, Luis Freita también. O sea, estamos en el Ministerio de Trabajo con todas las comisiones tripartitas. O sea, lo tripartito es la fortaleza de este proyecto. El tema de despolitización tiene que ver con el mecanismo
que se tiene de cambiar el presidente secuencialmente, por consiguiente el Ejecutivo pierde la potestad o sea, el gobierno pierde la potestad de elegir al presidente. El presidente se elige entre sus pares con una rotatividad. Entonces, esas cuestiones son centrales. Si nosotros no identificamos eso, porque nosotros, yo ahora pensando qué es lo que nos retrasó en todo esto, estoy pensando que nosotros no hicimos este análisis. Porque si hubiéramos hecho el análisis, nosotros nos sumamos los consensos y vimos las oportunidades y las fortalezas. Y nos olvidamos las debilidades. Vos fijate que cuando vos pusiste la palabrita que te hizo sacar a Rasmussen, que fue la misma que yo apliqué, cuando te dije, vos pusiste que había cosas innegociables, esa palabra generó en nuestro entorno una debilidad, una amenaza. Y eso mismo hay que hacer con toda la ley, ¿me entendés? Porque ahí nosotros vamos a identificar el plan de contingencia. Ahí nosotros vamos a definir cada una de las estrategias para potenciar las oportunidades, potenciar la fortaleza e ir achicando las debilidades e ir achicando las amenazas. Porque si no, y el tema que planteó ahora Luis y el tema que planteó Víctor, el tema que planteamos nosotros al inicio de los... ¿Cómo íbamos a hacer el plan de salud? Si le íbamos a modificar la cantidad de la edad jubilatoria. Todas esas cuestiones las dejamos separadas porque si no iban a ensuciar la negociación. Iban a ensuciar la entrada de este proyecto al Parlamento, que lo único que tiene de diferencia es que modifica el esquema de gobernanza. Nada más. No actúa sobre lo estratégico, porque si actuara sobre lo estratégico, quizás nos demoraría mucho más tiempo llegar a un consenso. Entonces yo reescribiría el plan que vos hiciste, que me parece bien, pero partiendo de estas premisas. Porque si no, nosotros ahora no... Tu micrófono, Claudio. Tu micrófono, Claudio. Sí. Ramón te cortó el micrófono, Claudio. Yo le corté. Ramón te cortó. Te pasaste ya, Claudio. Te cortó. Eso es sabotaje. Luis, Bueno, defendeme. No, eso es administración, eso es administración. Fuerza, ¿Está bien? 3 minutos para la oposición y 5 minutos para los amigos. ¿Está bien eso? Yo creo que podemos aprovechar la experiencia de Luis Fleita, porque Luis la vivió de adentro, digamos, ya sabemos, o sea, nosotros la vivimos de afuera y la imaginamos, imagínense dentro y la tuvo que sobrevivir. Entonces, creo que debemos aprovechar a Luis en el tema del plan de contingencia, porque me parece que tipos como Luis, como Víctor, que conocen el mundo de la política institucional que maneja el IPS, creo que pueden ayudarte, Ramón, a armar un plan de contingencia un poco más asertivo, me parece. Está bien, yo lo haría más asertivo, partiendo de estas premisas, digamos. Y yo me cuelgo en lo que decía Sonia porque me gustó, porque me parece que la idea es lo tripartito, digamos. O sea, lo que tiene que privar y lo que tiene que ganar políticamente en el Parlamento es que de una vez por todas queremos que el Estado no sea unipersonal, sino que el Estado se defina entre gobierno y lo que tiene enfrente, que en este caso es los sectores involucrados y que son los dueños del IPS. Bueno. Muchas gracias, Claudio. Yo me permití agregar acá cuando hablamos del mensaje, en realidad lo que tenemos, estamos hablando de los argumentos que tiene que sostener nuestra propuesta del cambio de gobernanza. No hablamos de entrar en otros detalles que no están incluidos en la ley. Yo incluí acá, es importante el manejo tripartito de la institución. Si les parece, esa describe un poco lo que decía Sonia y lo que ratificó ahora Claudio como necesario. Y yo creo que acá habría que poner alguna referencia también al sistema de salud, al servicio de salud que ofrece el IPS hoy día. Nosotros acá tenemos que vender casi una utopía, ¿verdad? ¿Cuál es el IPS soñado que nosotros
al que nosotros estamos apuntando, conseguir. No es el tema no es el tema, Ramón. Es la gobernanza y punto, porque si vas a entrar a tocar los temas, te vas a perder. No vamos a ir. No. Es demasiado profundo eso, Ramón. No vaya a mezclar. Cerrate hermano la gobernanza. Ramón, después de Adelante, Víctor. Luis. Sí, adelante. Yo creo que este es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Y creo que tenemos que separar lo ideal con lo real, ¿verdad? La situación, lo ideal sería un manejo tripartito. Estoy totalmente de acuerdo con Sonia, con Claudio, con Víctor. Creo que es lo que siempre estuvimos hablando. Pero la realidad es que vamos a ir a chocar con un muro que se llama el Congreso, ¿verdad? Vamos a tener serios problemas porque por más que nos serviría solamente para dejar en claro qué es lo que queremos, pero al final corremos el riesgo que el cambio sea peor que la propuesta. Creo que tenemos que buscar una propuesta que sea una propuesta intermedia y que sea llevadera y manejable dentro del Congreso. Difícilmente, desde mi punto de vista, si de alguna forma el término tripartito le excluye, se entienda que se le excluye al sector público, sería un problema. Por eso, si manejamos así como lo habían planteado ya el proyecto anterior de Rasmussen y como habían dicho todos los que hablaron anteriormente, creo que dentro del consejo que se elija el presidente, que sea rotativo, yo creo que es un paso importante y creo que es todavía llevadero dentro de lo que sería la negociación del Congreso. Podemos presentarlo algo ideal, que todos queremos, pero creo que tenemos que ser un poco realistas también. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, como parte del mensaje, cuando hablamos de tripartismo, hablamos del Estado, los trabajadores y los empleadores, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por Pero están los jubilados también. Y están los jubilados. Los jubilados, cuando hablamos de tripartismo. Claro, ahí están. El sector... adelante, Ramón. No. Yo creo que es importante que precisemos bien los términos que vamos a utilizar. Claro, vos mencionaste los jubilados, obreros, los empleadores y el Estado. Y el Estado, perfecto. 4, no son 3. Ahí viene un poco la interpretación que se va a tener de un momento, porque al ser los cuatro que mencioné, que formen parte del manejo, ahí ese manejo ya es una forma de administrar, el futuro consejo administraría el destino del quién va a ser el presidente, quién va a ser el director general también, ojo, es un tema, no un tema menor, es un tema muy delicado. ¿Quién va a ser? ¿Cuáles son las exigencias, los requisitos? ¿Quién elige a ese director general? Bueno, discúlpenme si a lo mejor ya trataron ustedes anteriormente, pero yo estoy un poco hablando y pensando en voz alta, compartiendo con ustedes este tema. No, está bien. Que son temas puntuales, ¿verdad? Y ahí viene un poco la parte más importante. Y no sé qué tiempo tenemos, pero no sé si se acuerdan cuando vino la propuesta del Banco Mundial para hacer una reforma del IPS, y dentro de la reforma del IPS ellos se centró prácticamente ese estudio en la gobernanza. Yo les quiero mostrar el estudio que hicieron. Hablaban de un board, hablaban de un gerente general, director general, y prácticamente era un tema delicado. Es decir, ahí
y yo tengo todas las objeciones que les puedo enviar, te puedo enviar, Ramón, y vos distribuís a la gente las objeciones que hice en su momento y el rechazo, por supuesto, porque también pone en riesgo todo. Es decir, porque cae en manos de una persona y esa persona es un poco complejo la gestión y que tiene que hacer como director general o gerente general. Entonces ahí tendríamos que ver bien también de no vestir un santo para vestir otro que va a ser inclusive, hasta podría ser peor, ¿verdad? Dependiendo de quién lo elige y quién lo pueda quitar también. Yo creo que tiene que ser potestad del consejo. Sí. Porque sí, Así tiene que ser potestad de incluirle y de quitarlo si es que hace una mala gestión. Así mismo. Discúlpenme, pero es una preocupación que escuché y voy a compartir un poco con ustedes el estudio final que hicieron entre comillas, los consultores del Banco Mundial, que yo no he visto uno solo caminando los pasillos haciendo consultas, sino que apareció el proyecto terminado con unas recomendaciones, y también voy a compartir con ustedes qué es lo que personalmente le contesté, rechazando totalmente la propuesta. Porque esa es una propuesta que está insertada en algunos estamentos o en algunos personajes políticos también, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que tratando de hacer algo como con toda la muy buena predisposición de cada uno de los presentes, salga después un híbrido que patee en contra. Nada más. Totalmente. Eso quería resaltar. Gracias, Luis, y realmente va a ser de mucha utilidad si compartís con nosotros eso. Sí, cómo no. Si no estamos de acuerdo en los elementos del mensaje, yo quitando, porque, bueno, finalmente son ustedes los que van a estar en los programas de televisión, los que van a estar en las reuniones con los senadores, los diputados, por eso que es importante ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser el mensaje, ¿verdad? Porque cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es la propuesta? Bueno, un cambio de gobernanza. Una cosa es explicar cómo es la gobernanza, pero en algún momento nos van a plantear también, creo que es importante prepararse para la eventualidad de que pregunten, bueno, ¿y qué esperan conseguir con esto, ¿verdad? Nosotros tenemos, esto está en construcción permanente, esto yo voy a subir otra vez a la plataforma al terminar la reunión, y tenemos, creo que ahora la parte esencial medular creo que ya está lista. Lo que nos falta ahora es hacer el plan de cabildeo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver quién le va a hablar a quién. Tenemos que incidir en los demás, en las demás organizaciones que nuclean a los trabajadores, a los empresarios. Tenemos el lobby con las Ramón, autoridades. Vamos a usar varios medios. Y adelante, Víctor. Tu página está revisada por 7 millones de habitantes hoy día. No está revisada ya por los 6 o 7 participantes del grupo. Quiero que entiendas nomás que lo que alzás ahí ya está público. Y sí. Las estrategias son estrategias, y si vos de entrada le vas a mostrar cuál es tu equipo con el que vas a jugar el partido, te va a ocurrir lo de Olimpia, con la disculpa del olimpista. ¿Por qué el ejemplo, ¿Por qué tuviste que tocar ese tema, Víctor? ¿Por qué tuviste que tocar ese tema? No, hablando en serio, la estrategia no puede. No, correcto. Tenés razón. El ejemplo no, pero tenés razón tu punto de vista. Bueno, pero ¿cuál les parece que lo compartimos en la plataforma por WhatsApp? Esto es para nosotros, este es nuestro uso. ¿Sabes qué pasa, Claudio? Muy pocas veces le puede golpear al olimpista. Las pocas oportunidades que quedan tienen que aprovechar. No, pero estamos curtidos. La pucha, bueno, en fin. Hasta ahora sí. Estamos soñando con un IPS y bueno, tuvo que tocar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, en función, repartirnos el trabajo de cabildeo. Son las 19:35, yo creo que llegamos ya a la hora en que tenemos que terminar. Acá tenemos fácilmente una hora más de trabajo. Entonces, no sé si otra reunión esta semana, la próxima semana, el próximo miércoles, no sé. Estamos, creo que con tiempo todavía.
Ramón, Sí, yo adelante. comparto plenamente con Víctor el tema de mantener esto cerrado, porque acá van a haber muchos cambios, van a haber correcciones, vamos a agregar cosas, vamos a sacar, respetando la posición y situación de todos, ¿verdad? Creo que todos los que estamos participando, estuve mirando, son gente de mucha experiencia, conocen, y el aporte que podamos dar a este proyecto, yo me voy a estudiar un poco más. Reconozco que recién llegué y me enteré que empezó un poco antes y me conecté para no dejar de asistir, pero es un tema muy delicado y creo que tenemos que levantar una vez que esté ya más, más formado, más definidos los puntos que queremos que tenga conocimiento público. Antes podría ser muy no beneficioso para lo que estamos haciendo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿les parece entonces que paremos por ahora aquí y que nos encontremos, no sé si les parece, el próximo miércoles otra vez a la misma hora para avanzar ya? Acá lo que tenemos que hacer es cada uno funciona a la ascendencia o el contacto que tenga con determinadas personas. Bueno, poner acá, hacer el contacto, hacer la presentación, hacer la reunión. Una Y veremos moción, caso por caso. Sí, una Víctor. moción. La próxima Sí. reunión tiene que ser presencial y por lo menos cafecito tiene que caer, Ramón, porque demasiado secas son tus reuniones. Por mi parte no hay ningún problema. ¿Dónde quieren hacer la siguiente reunión? Yo creo que es muy importante, si se puede al menos, somos pocos. Nosotros tenemos el CIR disponible, ahí tenemos salas grandes de reuniones si quieren, pero nuestras oficinas quedan allá cerca en Los Laureles, detrás de Garden Automotores. Está disponible si quieren para reunirnos el próximo miércoles. Muy bien. Yo prefiero por Zoom nada más. Por A Zoom, esta por hora ahora. cruzar la ciudad. No Por estoy de ahora, acuerdo. ¿verdad, Sonia? No. Sí. No, eso no quita que no podamos hacer un after office de repente y Sí. a lo mejor En otro tomar horario. no un cafecito, sino una... O sea, ahí nos estamos entendiendo. Eso me ha empezado por ahí, Víctor. Sí. entró por el cafecito, pero yo sé cómo Sí. piensan los antiolimpistas, ¿verdad? Directo al grano, Víctor. Vamos. Además, Claudio 3 veces ya le dijo a Sonia que le gustaba. No sé qué es lo que le gusta, pero 3 veces ya le dijo, a mí me gusta lo de Sonia, a mí me gusta lo de Sonia. Así yo esa parte quiero aclarar. Ponga celoso. Está celoso, Sonia, ¿viste? Te mataron, Víctor. Te Bueno, mataron. No digas. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos el miércoles donde termine Ramón. A las 18, siguiendo el pedido de Sonia, entonces vía Zoom todavía por ahora. Y después un after office después de la reunión. Sí, Sí. local Dale, de UIP perfecto. también puede ser. ¿Cómo? Espectacular. Local de UIP también puede ser, digo. Sí. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Bueno, Muy un bien. gusto. Listo, Gracias, gracias a todos. encantado. Saludos. Bueno, Adiós, Chao. que les vaya bien. Chao, chao. Saludos.